El hombre invisible se ha estrenado en las taquillas españolas, recaudando 1.000.000 de euros y dejando a los espectadores con un buen sabor de boca. La nueva cinta de Leigh Whannell, cuya gran acogida le ha permitido firmar un acuerdo de 2 años con la talentosa empresa Blumhouse, ha sorprendido al público, inclusive quien ha acudido a las salas a verla. Parece ser que Elisabeth Moss, esta famosa actriz, se ha convertido en la reina del sufrimiento. Si antes la habíamos visto reasignarse a ser la concubina maltratada en el cuento de la criada, el hombre invisible vuelve a ser víctima del machismo más extremo. Además, en esta ocasión, la amenaza es invisible y el monstruo que la acecha es su propio marido. Para poder entender la película, tenemos que arrancar con sus personajes principales, Adrian y Cecilia. Adrian es un mundialmente renombrado ingeniero óptico, que a pesar de su corta edad, una posición que ha logrado por su dedicación, que quizás es excesiva por controlar todo lo que rodea. Cecilia, por otro lado, es una arquitecta, por tanto fuertemente conectada con la creatividad, el desarrollo de ideas y las innovaciones. La diferencia entre ambos es muy clara, incluso desde el campo profesional son polos completamente opuestos, y esto luego le pasa factura a Cecilia. Una vez Adrian y Cecilia se casan, la relación de ambos es inicialmente un cuento de hadas, tipo 50 sombras de Grey, lo que es para Cecilia obviamente, que es casada con un hombre atractivo, millonario, exitoso, pero lamentablemente se vuelve esto una pesadilla. Adrian es un maniático del control, obliga a Cecilia a comportarse y adherirse estrictamente a sus deseos. Cecilia ya no puede vestirse, no puede comer, no puede salir, no puede expresarse, ni siquiera pensar, fuera de los parámetros que le marca a Adrian, y cuando se sale de dicho esquema hiperrígido, Adrian usa métodos de manipulación psicológica para hacerla sentir totalmente miserable. Y cuando esto falla, lógicamente, él va a lo que es la violencia física. Pero es esencialmente esa la habilidad de Adrian, invertir en una situación en la que él es el agresor y convertirse en lo que es la víctima, y la que las últimas tiene a Cecilia al borde de la desesperación y ansia de huir de casa. Lo que para cualquier hombre debería ser un sueño hecho realidad, ser atractivo, inteligente, exitoso y millonario, para Adrian es una pesadilla. Él sabe que la primera motivación de cualquier mujer que se le acerca es la necesidad de usarlo como trofeo, de quedarse con él como el premio mayor que él representa obviamente, hasta que apareció Cecilia. Cecilia, que muy pronto le demuestra que a pesar de lo que él representa, ella está lejos de amarrarse al mito del buen partido y que está más dispuesta a renunciar a él. Adrian entonces cree el cerco psicológico y físico para mantenerla dentro de su control, ya que el dinero, su posición y su atractivo no lo pueden hacer con ella. Cecilia es la representación de una quimera que Adrian no creía que existiera, una mujer desinteresada. Adrian debe estar convencido de que encontrar una mujer con esa característica es imposible, y aunque ese efecto puede tener miles de mujeres del doble de atractiva de Cecilia, ninguna de ellas lo verá como su esposa lo ve. Cuando llegamos al final de la película y es evidente que sí hay alguien invisible acechando a Cecilia, y esta finalmente logra no solo ubicarlo usando el extinguidor, sino que además le mete varios tiros en el pecho. La gran sorpresa que nos llevamos todos es que el sujeto detrás del traje no es Adrian, sino su hermano menor, Tom. Luego Adrian aparece atado y oculto, supuestamente secuestrado en el sótano de su casa, dando a entender que su hermano fingió su muerte para quedarse con su fortuna, o lo encerró en un sótano portuario para torturarlo, o robó su traje de invisibilidad. Empezó a acosar a Cecilia, con quien estaba obsesionado, lógicamente. Una historia perfecta que luego reafirma que en su último encuentro fue con Cecilia. ¿Pero realmente era Tom el hombre invisible? Por supuesto que no. Y la evidencia más clara que eso, el asunto del frasco del diazepam, un relajante ansiolítico que primero Cecilia usa para drogar a Adrian cuando escapó de su casa, y luego él pone en su baño para seguirla asustando. Sabemos que Adrian fue quien tomó el frasco la noche que Cecilia escapó
y luego el hecho de que él usara la misma droga para arruinar una entrevista de trabajo es la venganza perfecta para ella. Además, fuera de las circunstancias de lo que son las pruebas anteriores, el comportamiento del hombre invisible encaja perfectamente con el de Adrian, con el tiempo en el que estuvo con Cecilia, obsesivo, manipulador y vengativo. La capa de invisibilidad que usaba Adrian para acosar a su esposa es realmente un dispositivo que tiene alta tecnología que consistía en esencialmente dos aspectos: un aspecto receptor y un aspecto transmisor. El aspecto receptor del traje está construido por la serie de lentes que se mueven a alta velocidad y que se encarga de capturar absolutamente todo alrededor del traje. El aspecto transmisor, que representa por el material negro que rodea todos los lentes, es el esencial, una pantalla de altísima resolución que transmite la información que captura los lentes y la reproduce. De esta manera, cualquier persona que ve el traje desde cualquier punto de vista verá que las cámaras ven del otro lado, respetando tan fielmente los ángulos que esencialmente dan la sensación de invisibilidad. En otras palabras, la pantalla crea un camuflaje perfecto, replicando la información que captura las cámaras de traje de todo lo que los rodea, hasta de ser el piso angular, como pudimos ver en ciertas escenas. Aunque en la película no se menciona en ningún momento cuáles habían sido los grandes avances de Adrian en el campo de la óptica, ni mucho menos para quién trabajaba, se puede deducir que el prototipo del traje del hombre invisible fue financiado como un proyecto gubernamental o corporativo que buscaba usarlo como un arma espía. Pero el hecho de que la casa de Adrian no fuera saqueada indicaría que en realidad Adrian declaró el proyecto como irrealizable y quien quiera que lo haya contratado sencillamente lo archivó. Pero Adrian lo concretó de una manera espectacular, pero no para espiar gobiernos o campañas rivales, sino para espiar y aterrorizar a su esposa. El plan de Adrian era quitarle a Cecilia todo y cada uno de los apoyos que tenía en su nueva vida, lejos de él. Su hermana Jen, Sidney, la posibilidad de un nuevo trabajo, todo. Y en los últimos momentos, cuando ellos estuvieron acorralándola a ella, él le ofreció un bote salvavidas para que se quedara en ese momento y volviera con él. Y aunque Adrian hubiese descubierto que Cecilia estaba tomando anticonceptivo y lo hubiese cambiado, eso significa que Cecilia automáticamente hubiese quedado embarazada. Muy probablemente durante el tiempo que Cecilia permaneció en la casa de Jen durante su periodo. Por lo tanto, hubiese sido imposible que estuviera esperando un hijo. El reto fue simplemente una actuación y el alma acusó a la arquitecta para deshacerse de su esposo. Cuando Adrian recibió la noticia, muy posiblemente fabricada, de que Cecilia estaba embarazada, le ofreció una salida, regresar todo a la normalidad, siempre que quisiera tener el bebé. Pero Adrian jugaba mucho más por el adelanto. Adrian tenía que buscar una manera, volver a la vida, liberar la culpa de Cecilia, y la manera era culpar a su propio hermano de ser el acosador invisible, y al mismo tiempo de haberlo secuestrado y haber fingido su muerte. Así que se la jugó y jugó todas las cartas. Le dijo a Cecilia que iría tras sus seres queridos y en ese momento se reducirían a Sidney y a Jen, en cual convenció a Tom de ir hasta casa a matarlo y esperaba que el resultado, incluso con Cecilia, era la muerte de su hermano, a quien Cecilia ya sabía cómo dominar. Al final de la película vemos cómo Cecilia, vestida provocadamente, acepta finalmente la propuesta de Adrian de hablar sobre su futuro. Adrian se nota nervioso y es evidente que Cecilia está intentando grabar una confesión para destruir a su esposo. Sin duda alguna, el mensaje más importante de esta película está basado en un solo concepto: el control. Hay dos extremos, que es el control excesivo, como el de Adrian, y la sumisión total, que todo permite a que otros tomen posición de él sobre cada aspecto de su vida. Cómo terminó Cecilia en su infierno con Adrian.
Al inicio de la película, supuestamente lejos de Adrian, Cecilia había perdido todo el control de su vida, y eso demuestra que en sí ni siquiera era capaz de salir a buscar el periódico. Pero curiosamente, en la medida que lo pudo probar que estaba en lo cierto, en que Adrian le estaba acosando, empezó a tomar el control de ella nuevamente, por puro instinto de supervivencia. Pero el punto de inflexión fue, en definitiva, el asunto de embarazo. Ese fue el momento en que Cecilia supo que tenía ganada la batalla, porque era el escenario perfecto para que Adrian perdiera el control. Es que lo hacía tan peligroso a él, inclusive el embarazo de Cecilia, la vida de su hijo no nacido, eran los elementos justamente que no se podían controlar y que por lo tanto no se podían proveer. Así como Cecilia logró ganar el control de su vida con pena, sufrimiento, todos podemos hacer lo mismo. Solo es cuestión de identificar nuestra fortaleza y aprovechar al máximo. Si te gustó, suscríbete, dale me gusta y dale a la campana para que te mantenga pendiente de nuestros próximos avances. Hasta la próxima.